Bienvenido a esta clase virtual. Te pido, anotes lo más importante del tema. Recuerda realizar los problemas que se plantean al final. Eje temático. Forma, espacio, y medida. Tema. Magnitudes y medidas. 11. Razones trigonométricas. Medida de ángulos. Aprendizaje esperado. Resuelve problemas utilizando las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al tema de razones trigonométricas, medida de ángulos. El aprendizaje esperado de este tema es que resuelvas problemas utilizando las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. Para iniciar el tema debemos recordar qué es la trigonometría. Bueno, la trigonometría es la rama de las matemáticas que estudia la relación entre los lados y ángulos de los triángulos. Recuerda que un triángulo es una figura geométrica compuesta por tres segmentos rectos que encierran una región del plano. Es decir, es un polígono de tres lados. Del triángulo del cual vamos a desarrollar el tema es el triángulo rectángulo. Y recuerda que el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Recuerda que una de las características de la cual vamos a partir es que todo triángulo se puede descomponer de manera fácil en dos triángulos rectángulos. Basta con trazar una línea perpendicular desde uno de sus lados y unirla con el vértice opuesto. Observa cómo en la imagen, a través de la línea trazada en este triángulo, obtuvimos dos triángulos rectángulos. Por lo anterior, todo triángulo puede descomponerse en dos triángulos rectángulos, y a partir de los triángulos rectángulos podemos encontrar ángulos y medida de los lados desconocidos. Partes del triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo se compone de las siguientes partes. Tenemos una hipotenusa y tenemos dos catetos. Los catetos son los lados del triángulo rectángulo que forman el ángulo de 90 grados. Y la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto en un triángulo rectángulo. Si deseamos encontrar el valor desconocido de alguno de sus lados o de alguno de sus ángulos del triángulo rectángulo, solo basta con conocer la medida de dos de sus lados o la medida de uno de sus lados y uno de sus ángulos, no considerando el ángulo recto. Además, es necesario clasificar los catetos de la siguiente manera. Tenemos el cateto adyacente y el cateto opuesto. Pero, ¿cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? La clasificación de los catetos depende del ángulo al que deseamos encontrar su medida, o del ángulo base del cual nos apoyaremos para encontrar el valor de uno de los lados, tal y como se observa en la siguiente imagen. Observa cómo seleccionamos un ángulo a medir, en este caso es el ángulo alfa, y por lo tanto la hipotenusa junto con el cateto adyacente son los lados que forman este ángulo. Por lo tanto decimos que el cateto adyacente es aquel que está al lado del ángulo que se va a medir, y el cateto opuesto es aquel que está opuesto al ángulo que se va a medir. Aunque también, si tomamos como base el otro ángulo, podemos clasificar los catetos de la siguiente manera. Observa cómo tenemos el ángulo que se va a medir, en este caso es el ángulo beta. Y por lo tanto la hipotenusa junto con el cateto adyacente forman este ángulo, y decimos que el cateto adyacente es aquel que está al lado del ángulo que se va a medir, y el cateto opuesto es aquel que está opuesto al ángulo que se va a medir. Pero, ¿por qué es importante conocer cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? Al identificar la hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto, podemos hacer uso de las razones o funciones trigonométricas. Las razones o funciones trigonométricas son el cociente, es decir, la división entre dos lados de un triángulo rectángulo, asociado a sus ángulos. Las funciones o razones trigonométricas son seno, coseno,
tangente, cotangente, secante y cosecante. 1. Seno. Es el resultado de dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa. Y podemos representarlo de la siguiente manera. Colocamos sen es igual a CO entre HI o sin es igual a CO entre HI. 2. Coseno. Es el resultado de dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y podemos representarlo de la siguiente manera. Tenemos cos es igual a CA entre HI. 3. Tangente. Es el resultado de dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y podemos representarlo de la siguiente manera. Tan es igual a CO sobre CA. 4. Cotangente. Es el resultado de dividir el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Y podemos representarlo de la siguiente manera. Cot es igual a CA sobre CO. O CTG es igual a CA sobre CO. 5. Secante. Es el resultado de dividir la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y podemos representarlo de la siguiente manera. Sec es igual a HI sobre CA. 6. Cosecante. Es el resultado de dividir la hipotenusa entre el cateto opuesto. Y podemos representarlo de la siguiente manera. CSC es igual a HI sobre CO o cosec es igual a HI sobre CO. Sin embargo, las tres primeras razones trigonométricas son muy parecidas a las tres últimas razones trigonométricas, ya que solo cambia el numerador por el denominador, y viceversa, como puedes observar. Mira cómo seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, se parece a la cosecante, que es hipotenusa sobre cateto opuesto. Observa cómo coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, es muy parecida a la secante, que es hipotenusa sobre cateto adyacente. Observa cómo la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es muy parecida a la cotangente, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Por lo tanto, solo es necesario recordar las tres primeras razones trigonométricas, que son seno, coseno y tangente. Y para recordar qué se divide entre qué, solo aplica el método de me tomo 2 Coca-Colas y eructo 2 veces. Observa los pasos a seguir. 1. Recuerda que las primeras tres razones trigonométricas son seno, coseno y tangente. Y colócalas en ese orden. Seno, coseno y tangente. 2. Recuerda que al ser razones trigonométricas, estas son divisiones expresadas como fracción, por lo que debes de colocar la simbología de fracción para cada una de ellas. 3. Empezando por el numerador y desde la primera razón trigonométrica, recuerda que te vas a tomar 2 Coca-Colas, por lo que debes de colocar Coca-Coca de la siguiente manera. En seno colocas en el numerador co, en coseno en el numerador k, en la tangente en el numerador co y por último en el denominador k. 4. Posteriormente recuerda que eructas 2 veces y que el eructo suena hip, por lo que debes de colocar en los espacios vacíos hi, hi, y por lo tanto ya tenemos las razones trigonométricas. 5. Por último, observa cómo quedaron las razones o funciones trigonométricas, para utilizarlas según lo necesites. Observa que seno quedó como CO sobre H, coseno quedó como CA sobre H y tangente quedó como CO sobre CA. ¿Y para qué me sirven las razones o funciones trigonométricas? Las razones trigonométricas nos ayudan a 1. Encontrar las medidas de los ángulos desconocidos de un triángulo rectángulo a través de la medida de sus lados. Y 2. Encontrar las medidas de los lados desconocidos de un triángulo rectángulo a través de las medidas de sus ángulos. Para poder hacer dichos cálculos, te pido tengas a la mano cualquiera de los siguientes materiales. 1. Calculadora científica. 2. Teléfono celular con la aplicación de calculadora científica. Y 3. La tabla de razones trigonométricas. No te preocupes por usar cualquiera de ellos, te enseñaré a usar los 3. 1. Cálculo de la medida de los ángulos desconocidos de un triángulo rectángulo a través de la medida de sus lados. Ejemplo 1.
¿Cuánto miden los ángulos del siguiente triángulo rectángulo? En este caso, no importa si son metros, centímetros, etc., ya que no importan las unidades en este momento. Tenemos un triángulo rectángulo ABC, donde sus medidas son 4, 3 y 5. Pasos a seguir. 1. Identifica los ángulos a los cuales les vas a encontrar su medida. En este caso son el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. 2. Al ser el ángulo C un ángulo recto, sabemos que este mide 90 grados. 3. Toma uno de los dos ángulos restantes, ya sea el ángulo A o el ángulo B, como un ángulo de referencia. En este caso tomaremos el ángulo A. Observa cómo el ángulo A será el ángulo que tomaremos de referencia. 4. Clasifica los lados del triángulo rectángulo en catetos e hipotenusa. Tenemos el cateto 1 que mide 4, el cateto 2 que mide 3 y la hipotenusa que mide 5. 5. Identifica cuál es el cateto adyacente y el cateto opuesto. Recuerda que el cateto adyacente es el que forma junto con la hipotenusa el ángulo de referencia que seleccionaste. Observa que el ángulo de referencia que se seleccionó es el ángulo A y por lo tanto el cateto 1 pasa a ser el cateto adyacente y el cateto 2 pasa a ser el cateto opuesto. 6. Recuerda cuáles son las razones trigonométricas utilizando el método de me tomo 2 Coca-Colas y eructo 2 veces. Y selecciona la que divida los dos lados que conforman tu ángulo de referencia. Para este caso, el ángulo de referencia lo conforman el cateto adyacente y la hipotenusa, por lo que seleccionamos la función coseno. Es decir, coseno que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. 7. Realiza la división que te indica la función, tomando la medida de dichos lados. Recuerda, coseno es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, 4 que mide el cateto adyacente entre 5 que mide la hipotenusa. Y esto me da 0.8. 8. Una vez que tengas el resultado de la división, realizarás lo siguiente. Con calculadora científica. Aprieta la tecla Shift o segunda función. Posteriormente, aprieta la tecla de la función que buscas. Como es coseno, buscarás cos. Posteriormente, coloca el resultado de la división que realizaste, es decir, 0.8, y aprieta igual. Y observarás que el resultado es 36.87. Con teléfono celular, debes de acceder a la aplicación de calculadora en el modo calculadora científica. Aprieta la tecla inversa o segunda función. Posteriormente aprieta la tecla de la función que buscas, es decir, cos, que es coseno. Y por último, coloca el resultado de la división que realizaste, es decir, 0.8 y aprieta igual. Y el resultado será 36.87. Con la tabla de razones trigonométricas, 1. Busca la columna de la función que buscas. En este caso es coseno, por lo tanto es cos. 2. Busca en esa columna el valor que más se acerque al resultado de la división y observa cuántos grados le corresponde. El resultado fue 0.8, por lo tanto el que más se acerca es 0.799 y por lo tanto le corresponden 37 grados. Observa que el resultado está redondeado, pero se acerca al resultado de la calculadora. Sin embargo, existen tablas más desarrolladas que te dan el resultado más exacto. El resultado es 37 en este caso. 9. El valor que encontraste son los grados que mide el ángulo de referencia que seleccionaste. Recuerda que el ángulo que seleccionaste fue el ángulo A, por lo tanto el ángulo A mide 36.87 grados. 10. Por último, para encontrar el valor del ángulo faltante a 180 grados, réstale el resultado de sumar los valores de los dos ángulos ya conocidos. El resultado final será el valor del último ángulo desconocido, aunque también puedes aplicar el procedimiento anterior tomando como referencia el último ángulo desconocido. Por lo tanto, tenemos que el ángulo B va a ser igual a 180 menos el resultado de sumarle 90 más 36.87. Esto será 180 menos 126.87. Por lo tanto, el ángulo B mide 53.13 grados. Pero, ¿qué pasa si solo tenemos dos medidas de los lados del triángulo y no son los lados que conforman el ángulo de referencia?
Bueno, observen los siguientes ejemplos que no pasa nada. Ejemplo 2. ¿Cuánto miden los ángulos del siguiente triángulo rectángulo? Recuerda que no importa si son metros, centímetros, etc., ya que en este momento no me importan las unidades. Tenemos el triángulo DEF, donde uno de sus lados mide 13 y el otro 5. Pasos a seguir. 1. Identifica los ángulos a los cuales les vas a encontrar su medida. En este caso es el ángulo D, el ángulo E y el ángulo F. 2. Al ser el ángulo D un ángulo recto, sabemos que este mide 90 grados. 3. Toma uno de los dos ángulos restantes, ya sea el ángulo E o el ángulo F, como un ángulo de referencia. En este caso tomaremos el ángulo E. 4. Clasifica los lados del triángulo rectángulo en catetos e hipotenusa. Observa cómo el cateto 1 es el que desconocemos su medida, el cateto 2 mide 5 y la hipotenusa mide 13. 5. Identifica cuál es el cateto adyacente y el cateto opuesto. Recuerda que el cateto adyacente es el que forma junto con la hipotenusa el ángulo de referencia que seleccionaste. Observa que el ángulo de referencia que seleccionamos es el ángulo E. Este será nuestro ángulo de referencia y por lo tanto el cateto 1 se vuelve el cateto adyacente y el cateto 2 se vuelve el cateto opuesto. 6. Recuerda cuáles son las razones trigonométricas utilizando el método de me tomo 2 Coca-Colas y eructo 2 veces. Sin embargo, observa que solo tienes la medida del cateto opuesto y de la hipotenusa. Por lo tanto, para este caso, dado que solo tenemos las medidas del cateto opuesto y de la hipotenusa, seleccionaremos la función seno. Recuerda, seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. 7. Realiza la división que te indica la función, tomando las medidas de dichos lados. Recuerda, seno es igual a cateto opuesto que mide 5 y la hipotenusa que mide 13. Por lo tanto, 5 entre 13 es 0.385. 8. Una vez que tengas el resultado de la división, realizarás lo siguiente. Con calculadora científica, aprieta la tecla Shift o segunda función, posteriormente aprieta la tecla de la función que buscas, al ser seno apretarás sin, y por último coloca el resultado de la división que realizaste, por lo tanto 0.385 y aprieta igual. El resultado será 22.64. Con teléfono celular. Debes acceder a la aplicación de calculadora en el modo calculadora científica. Aprieta la tecla inversa o segunda función, posteriormente aprieta la tecla de la función que buscas, al ser seno es sin, y coloca el resultado de la división que realizaste, que es 0.385 y aprieta igual. El resultado es 22.64. Con la tabla de razones trigonométricas, 1. Busca la columna de la función que buscas. En este caso es seno, por lo tanto buscas sen o sin. 2. Busca en esa columna el valor que más se acerca al resultado de la división y observa cuántos grados le corresponde. El que más se acerca es 0.391 y le corresponden 23 grados. Por lo tanto el resultado es 23. Observa que el resultado está redondeado, pero se acerca al resultado de la calculadora. Sin embargo, recuerda que existen tablas más desarrolladas que te dan el resultado más exacto. 9. El valor que encontraste son los grados que mide el ángulo de referencia que seleccionaste. Por lo tanto, el ángulo E mide 22.64 grados. 10. Por último, para encontrar el valor del ángulo faltante a 180, réstale el resultado de sumar los valores de los ángulos conocidos. El resultado final será el valor del último ángulo desconocido. En este caso, no puedes aplicar el procedimiento anterior para encontrar el último ángulo desconocido, ya que solo tienes dos medidas de los lados. Por lo tanto, tendrás que el ángulo F va a ser igual a 180 menos el resultado de la suma de 90 más 22.64. Por lo tanto, tenemos que 180 menos 112.64 va a ser igual a 67.36. Por lo tanto, el ángulo F es igual a 67.36 grados. Ejemplo 3. ¿Cuánto miden los ángulos del siguiente triángulo rectángulo?
Recuerda que para este caso no importa si son metros, centímetros, etc., ya que no importan las unidades. Tenemos el triángulo GHI, donde uno de sus lados mide 8 y el otro 15. Pasos a seguir. 1. Identifica los ángulos a los cuales les vas a encontrar su medida. En este caso es el ángulo G, el ángulo H y el ángulo I. 2. Al ser el ángulo I un ángulo recto, sabemos que este mide 90 grados. 3. Toma uno de los dos ángulos restantes, ya sea el ángulo G o el ángulo H, como un ángulo de referencia. En este caso tomaremos el ángulo H. 4. Clasifica los lados del triángulo rectángulo en catetos e hipotenusa. En este caso, cateto 1 medirá 8, el cateto 2 medirá 15 y la hipotenusa desconocemos su medida. 5. Identifica cuál es el cateto adyacente y el cateto opuesto. Recuerda que el cateto adyacente es el que forma junto con la hipotenusa el ángulo de referencia que seleccionaste. Por lo tanto, en este caso el cateto 1 será el cateto opuesto, el cateto 2 será el cateto adyacente y ya sabemos cuál es la hipotenusa. 6. Recuerda cuáles son las razones trigonométricas utilizando el método de me tomo 2 Coca-Colas y eructo 2 veces. Sin embargo, observa que solo tienes la medida del cateto opuesto y del cateto adyacente. Por lo tanto, para este caso, dado que solo tenemos las medidas del cateto opuesto y del cateto adyacente, seleccionaremos la función tangente, es decir, tangente que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. 7. Realiza la división que te indica la función, tomando las medidas de dichos lados. Recuerda, tangente es igual al cateto opuesto, que mide 8, sobre el cateto adyacente, que mide 15. 8 entre 15 es igual a 0.533. 8. Una vez que tengas el resultado de la división, realizarás lo siguiente. Con calculadora científica, aprieta la tecla Shift o segunda función. Posteriormente, aprieta la tecla de la función que buscas. En este caso es tangente, por lo tanto aprietas tan. Y por último, coloca el resultado de la división que realizaste, es decir, 0.533 y aprieta igual. El resultado será 28.06. Con teléfono celular, recuerda que debes de acceder a la aplicación de calculadora en el modo calculadora científica. Una vez que hayas hecho esto, aprieta la tecla inversa o segunda función. Posteriormente, aprieta la tecla de la función que buscas. En este caso, hacer tangente es tan. Por último, coloca el resultado de la división que realizaste, es decir, 0.533 y aprieta igual. Observa que el resultado es 28.06. Con la tabla de razones trigonométricas, busca la columna de la función que buscas. En este caso es tangente, por lo tanto buscas tan. Busca en esa columna el valor que más se acerque al resultado de la división y observa cuántos grados le corresponde. Observa que el valor que más se acerca es 0.532 y le corresponde 28 grados, por lo tanto el resultado es 28. Observa que el resultado está redondeado, pero se acerca al resultado de la calculadora. Sin embargo, recuerda que existen tablas más desarrolladas que te dan resultados más exactos. 9. El valor que encontraste son los grados que mide el ángulo de referencia que seleccionaste. Por lo tanto, el ángulo H mide 28.06 grados. Por último, para encontrar el valor del ángulo faltante a 180, réstale el resultado de sumar los valores de los dos ángulos conocidos. El resultado final será el valor del último ángulo desconocido. En este caso, recuerda, no puedes aplicar el procedimiento anterior para encontrar el último ángulo desconocido, ya que solo tienes dos medidas de los lados. Por lo tanto, el ángulo G es igual a 180 menos el resultado de sumar 90 más 28.06. Este es igual a 180 menos 118.06. Por lo tanto, el ángulo G es igual a 61.94 grados. Ejemplo práctico 1. Víctor practica ciclismo extremo, por lo que quiere subir una pendiente recta, donde su inclinación tiene una longitud de 85 metros y su altura es de 36 metros, y desea saber cuántos grados de inclinación tiene esta pendiente.
para saber a qué velocidad debes subirla. ¿Cuántos grados de inclinación tiene la pendiente? Pasos a seguir. 1. Identifica el ángulo al cual le vas a encontrar su medida y que será por lo tanto el ángulo de referencia. En este caso es el ángulo A porque es el que me va a encontrar el ángulo de inclinación. 2. Clasifica los ángulos del triángulo rectángulo en catetos e hipotenusa. En este caso la hipotenusa mide 85 metros, el cateto 1 mide 36 metros y del cateto 2 desconocemos su medida. 3. Identifica cuál es el cateto adyacente y el cateto opuesto. Recuerda que el cateto adyacente es el que forma junto con la hipotenusa el ángulo de referencia. Por lo tanto, el cateto 2 se convierte en cateto adyacente y el cateto 1 en cateto opuesto. 4. Recuerda cuáles son las razones trigonométricas utilizando el método de me tomo 2 Coca-Colas y eructo 2 veces. Sin embargo, observa que solo tienes la medida del cateto opuesto y de la hipotenusa. Por lo tanto, para este caso, dado que solo tenemos las medidas del cateto opuesto y de la hipotenusa, seleccionaremos la función seno, donde seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. 5. Realiza la división que te indica la función, tomando las medidas de dichos lados. Recuerda, seno es igual al cateto opuesto que mide 36 sobre la hipotenusa que mide 85. 36 entre 85 es 0.424. 6. Una vez que tengas el resultado de la división, realizarás lo siguiente. Con calculadora científica, aprieta la tecla Shift o segunda función, posteriormente aprieta la tecla de la función que buscas, al ser seno aprieta sin y por último coloca el resultado de la división que realizaste, es decir 0.424 y aprieta el signo de igual. El resultado será 25.09. Con teléfono celular, recuerda que debes de acceder a la aplicación de calculadora en el modo calculadora científica. Aprieta la tecla inversa o segunda función, posteriormente aprieta la tecla de la función que buscas, al ser seno es sin, y por último coloca el resultado de la división que realizaste, es decir 0.24, y aprieta el signo de igual. El resultado será 25.09. Con la tabla de razones trigonométricas, 1. Busca la columna de la función que buscas. En este caso es seno, por lo tanto buscas sen o sin. 2. Busca en esa columna el valor que más se acerca al resultado de la división y observa cuántos grados le corresponde. En este caso en la tabla el resultado que más se acerca es 0.423 y le corresponde 25 grados. Por lo tanto el resultado es 25. Observa que el resultado está redondeado, pero se acerca al resultado de la calculadora. Sin embargo, recuerda que existen tablas más desarrolladas que te dan resultados más exactos. 7. El valor que encontraste son los grados que mide el ángulo que buscabas. Por lo tanto, el ángulo que buscábamos mide 25.09 grados. Por lo tanto, la pendiente que quiere subir Víctor tiene una inclinación de 25.09 grados. Por lo tanto, el ángulo que buscábamos mide 25.09 grados. Bien, ahora vamos a pasar a nuestra sección de ejercicios y problemas. No sin antes recordarte que cualquier duda que tengas, puedes escribir a mi correo que es alex-bumburi@hotmail.com. Por mi parte es todo. Hasta luego. Ejercicios y problemas. Problemas. Resuelve los problemas que se te piden a continuación, a través de los procedimientos que se abordaron en esta clase virtual. Problema 1. A través del uso de las razones o funciones trigonométricas, encuentra las medidas desconocidas de los ángulos de los siguientes triángulos rectángulos. Inciso A. Inciso B. Problema 2. Un coche que se desplaza en una pendiente desde el punto A hasta el punto B recorre una distancia horizontal de 35 metros, mientras se eleva a una altura de 12 metros. ¿Cuánto mide el ángulo de inclinación de la pendiente? Problema 3.
La torre de Pisa está inclinada de modo que, su pared lateral, forma un triángulo rectángulo de catetos, 5 metros, y 60 metros. ¿Cuál es el ángulo de inclinación de la torre? Recuerda señalar los pasos y procedimientos a seguir para cada problema. Elabora los esquemas de cada problema en tu libreta. Realiza la comprobación de tus resultados. Resuelve los problemas en tu libreta. Tómale foto y envíalo en el apartado de Classroom correspondiente, o al correo del profesor, que es alex-bumburi@hotmail.com. Respeta la fecha indicada para ser entregados. Por último, realiza la autoevaluación correspondiente.